El sol de la tarde bañaba el paseo principal del festival con tonos dorados, reflejándose en los adoquines pulidos. El aire estaba cargado de risas, música de guitarras y el aroma dulce de churros recién hechos. Yo caminaba entre la multitud, sonriendo a las caras conocidas y saludando de vez en cuando, aunque sentía que mi presencia era más mecánica que auténtica. La perfección del momento contrastaba con la sensación de vacío que llevaba dentro. Isa, ¿eres tú? Esa voz resonó, profunda y familiar, arrancándome del ensueño. Giré la cabeza y allí estaba él, Luis. Habían pasado años desde la última vez que lo vi, pero su presencia era inconfundible. Su cabello algo desordenado y esa sonrisa ladeada que siempre le daba un aire de seguridad, casi desvergonzada. Tenía una cámara colgada al cuello, como siempre, como si nunca se hubiese separado de ella. Luis, no puedo creerlo. ¿Qué haces aquí? Mi voz salió con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Volví hace unas semanas. El mundo es grande, pero parece que este pueblo siempre tira de uno. Y tú sigues igual. Reí, pero algo en su tono me inquietó. Había una verdad cruda en su mirada, como si pudiera ver más allá de la fachada que tanto me esforzaba en mantener. Pasamos unos minutos hablando de trivialidades, pero la conversación no tardó en volverse más personal. ¿Y tú? ¿Cómo va la vida? ¿El matrimonio? ¿El pequeño Mateo? Preguntó, inclinándose ligeramente hacia mí, como si le importara de verdad la respuesta. Bien, todo está bien. Respondí con rapidez, quizás demasiada. Luis arqueó una ceja, esbozando una sonrisa que no era del todo una burla, pero sí algo cercano a ella. ¿Bien? Esa palabra parece que la dices más para convencerte a ti misma que a mí. Sentí como mi rostro se tensaba, pero antes de que pudiera responder, él se encogió de hombros. Perdona, Isa. A veces hablo de más, pero ya sabes cómo soy. Mientras hablábamos, una sensación de incomodidad empezó a crecer en mi interior. No por Luis en sí, sino porque él despertaba algo que había enterrado hacía mucho tiempo. Un anhelo, un deseo de ser vista, entendida, más allá de mi papel de madre y esposa perfecta. El festival continuaba a nuestro alrededor, pero todo parecía difuso, como si el mundo se hubiera reducido a nosotros dos. Luis hablaba de sus viajes, de cómo había fotografiado paisajes que parecían sacados de otro planeta. Su voz tenía un ritmo hipnótico, y aunque intentaba mantenerme al margen, me descubrí deseando escuchar más. Todavía tienes esos ojos, Isa, los mismos de cuando éramos niños. Curiosos, pero con algo de tristeza escondida. Me congelé. Era una observación tan precisa que sentí que alguien acababa de desnudarme emocionalmente en medio de la multitud. Forcé una risa. Siempre fuiste bueno inventando cosas. No invento, solo observo. El tiempo pareció detenerse. Por un instante me pregunté si él veía todo lo que intentaba ocultar. Antes de que pudiera procesar ese pensamiento, Luis miró su reloj. Tengo que irme, pero ha sido bueno verte, Isa. Muy bueno. Sacó un pequeño papel del bolsillo de su chaqueta, escribió algo con rapidez y me lo extendió. Por si alguna vez necesitas una conversación diferente. Luis, comencé, pero él ya se había girado, caminando con esa seguridad despreocupada que siempre lo había caracterizado. Me quedé ahí, mirando el papel en mi mano, sintiendo el peso de algo que aún no podía nombrar. Su número. Parecía una invitación inofensiva, pero sabía que guardaba algo más. Mientras volvía a casa, sus palabras resonaban en mi cabeza. ¿Tenía razón? ¿Estaba bien, realmente? ¿O simplemente estaba sobreviviendo? Guardé el papel en mi bolso, prometiéndome a mí misma que no lo usaría. Pero en el fondo, una pequeña chispa de duda comenzaba a arder. El papel con su número estuvo días dentro de mi bolso, enterrado entre recibos y pañuelos. Intenté olvidarlo, como si ignorarlo pudiera devolverme la tranquilidad. Pero no funcionó. Cada vez que metía la mano en el bolso, parecía que el papel se empeñaba en recordarme su existencia. Finalmente, una tarde, mientras Mateo jugaba en el jardín y Santiago trabajaba en su oficina, marqué su número. ¿Isa? Su voz sonó sorprendida, pero también algo triunfal.
No esperaba tu llamada. No sé por qué lo estoy haciendo, respondí con honestidad. Tal vez solo necesitaba hablar con alguien diferente. Eso es suficiente razón. ¿Te parece bien un café mañana? Conozco un lugar tranquilo en el centro. Acepté antes de darme tiempo para reconsiderarlo. El café tenía un aire bohemio, con mesas de madera desgastada y cuadros de paisajes colgados en las paredes. Luis ya estaba ahí cuando llegué, sentado junto a la ventana. Al verme, sonrió de esa manera que parecía desarmar cualquier barrera que yo tratara de mantener. Me alegra que vinieras, dijo mientras me acercaba. No estaba seguro de que lo harías. Nos sentamos y pedimos café. La conversación empezó ligera. Anécdotas de sus viajes, pequeños detalles sobre su trabajo como fotógrafo. Hablaba con una pasión que hacía que cada historia cobrara vida. Era fácil perderse en su mundo, tan diferente al mío. ¿Y tú? Preguntó finalmente, apoyando los codos en la mesa y mirándome con esa intensidad que me incomodaba y fascinaba al mismo tiempo. ¿Cómo estás de verdad, Isa? Estoy bien. Ya te lo dije en el festival. Luis ladeó la cabeza, como evaluando mis palabras. Tienes una manera peculiar de decir que estás bien. Tus ojos no están de acuerdo contigo. ¿Y qué se supone que eso significa? Pregunté, tratando de sonar molesta, aunque sabía exactamente a qué se refería. Significa que tal vez no estás tan feliz como intentas aparentar. Mi primer instinto fue defenderme, pero su tono no era acusador, sino curioso. Esa curiosidad me desarmó. No es que no sea feliz, dije finalmente, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Es solo que, a veces siento que algo falta, pero no sé qué es. Luis asintió, como si entendiera perfectamente. A veces lo que falta no es algo, sino alguien que te mire como si realmente te viera. Sus palabras dejaron un eco en el aire. Miré por la ventana, evitando su mirada, mientras una mezcla de rabia y algo más profundo, crecía dentro de mí. ¿Sabes qué? Te mostraré algo, dijo de repente, rompiendo la tensión. Hay un lugar cerca de aquí que siempre me ayuda a recordar lo que importa. Ven conmigo. ¿Ahora? Pregunté sorprendida. Ahora. Su tono era ligero, pero sus ojos me retaban. No sé por qué acepté. Quizás fue el impulso, o tal vez la necesidad de escapar, aunque fuera por unas horas. El camino al pequeño puerto fue corto, pero suficiente para que me sintiera más cómoda. Hablamos de cosas triviales: el clima, el pueblo, los recuerdos de la infancia. Luis me llevó a un rincón apartado del muelle, donde las olas rompían suavemente contra las rocas. El cielo empezaba a teñirse de naranja y púrpura. Este es mi lugar favorito, dijo, sentándose en una roca y sacando su cámara. El mundo aquí parece más simple. Lo observé mientras tomaba fotos. La manera en que sus ojos buscaban detalles que yo nunca habría notado. Había una calma en él que contrastaba con la tormenta que sentía dentro de mí. ¿Por qué volviste, Luis? Pregunté finalmente. Porque a veces lo único que queremos es volver a casa, aunque no sepamos por qué. Tal vez para recordar quiénes éramos antes de perdernos en lo que se supone que debemos ser. Sus palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba. El sol ya había caído cuando decidimos regresar. Mientras caminábamos hacia su coche, mi pie tropezó con una roca suelta. Luis me atrapó antes de que cayera, su mano firme sosteniendo la mía. ¿Estás bien?, preguntó, su voz apenas un susurro. Asentí, pero no podía apartar los ojos de los suyos. Había algo en su mirada que me hizo olvidar dónde estaba, quién era y qué debería hacer. Antes de darme cuenta, sus labios estaban sobre los míos. El beso fue breve, casi accidental, pero lleno de una intensidad que me dejó sin aliento. Me alejé rápidamente, mirando al suelo, incapaz de enfrentarlo. Lo siento, dijo él, pero su tono sugería todo lo contrario. No hablemos de esto, respondí, entrando en el coche. El resto del trayecto fue en silencio, pero el aire entre nosotros estaba cargado. Sabía que lo que había pasado cambiaría algo, aunque todavía no podía enfrentar lo que eso significaba.
De vuelta en casa, todo parecía como siempre. Mateo jugaba en su habitación. Santiago llegaba tarde como de costumbre, y yo me ocupaba de pequeños detalles del hogar que nunca parecían terminarse. Pero dentro de mí, algo había cambiado. El beso con Luis rondaba en mi cabeza como un eco que no podía acallar. Me repetía que no significaba nada, que había sido un momento de debilidad, un impulso sin importancia. Pero cuanto más intentaba convencerme, más sentía el peso de la verdad. Algo en mí se había despertado. Los días pasaron con lentitud. Trataba de llenar mis horas con tareas cotidianas, buscando una rutina que anestesiara mis pensamientos. Cada vez que veía a Santiago, sentía una punzada de culpa. No porque él sospechara algo, sino porque su confianza ciega me hacía sentir pequeña, insuficiente. Una noche, mientras lavaba los platos después de la cena, Santiago se acercó. Isa, ¿todo bien? Su voz era tranquila, pero sus ojos mostraban una preocupación genuina. Claro, ¿por qué no lo estaría? Respondí, sin apartar la vista de la espuma en mis manos. Te noto distraída últimamente, más callada. Me giré hacia él, forzando una sonrisa. Solo estoy cansada. Ya sabes cómo son las cosas con Mateo y la casa. Él asintió, pero su mirada no se relajó. En ese momento me di cuenta de que, aunque Santiago era un hombre práctico y poco dado a mostrar sus emociones, no era insensible. Veía que algo estaba mal, aunque no sabía qué. Unos días después, llegó a casa más temprano de lo habitual. Me encontró en la sala, hojeando una revista sin leer realmente nada. Isa, cámbiate. Salimos en media hora. ¿Salir? ¿A dónde? Pregunté sorprendida. Es una sorpresa. Quise objetar, pero la expresión en su rostro era tan decidida que no pude decir que no. Subí a cambiarme, eligiendo un vestido sencillo pero elegante, uno que a él le gustaba especialmente. Cuando bajé, Santiago estaba esperándome con un ramo de flores. No necesitas hacer esto, Santiago, dije, tomando las flores con una mezcla de gratitud y tristeza. Quiero hacerlo. Últimamente siento que estamos algo distantes, y quiero recordarte cuánto significas para mí. Sus palabras eran sinceras, pero no lograron tocarme como deberían. Algo dentro de mí se había enfriado, y no sabía cómo volver a encenderlo. La cena fue en un restaurante pequeño y acogedor, con velas y música suave de fondo. Santiago hizo un esfuerzo genuino por conversar, preguntándome sobre mi día, haciendo comentarios sobre cómo podríamos planear un viaje en familia. Yo respondía, sonreía, pero por dentro me sentía como una actriz recitando un guión que ya no me emocionaba. En un momento, mientras hablábamos de cosas triviales, lo miré y recordé cómo había sido al principio de nuestra relación. Santiago siempre había sido un hombre estable, alguien en quien podía confiar, pero nunca había sido apasionado. Nuestro amor había sido una elección lógica, un paso natural después de años de conocernos. Él era el hombre que toda mujer deseaba, responsable, protector, fiel. Pero mientras hablaba aquella noche, me di cuenta de que nunca había sentido ese tipo de emoción cruda y visceral con él. Al día siguiente, mientras Mateo jugaba en el jardín y Santiago estaba en su oficina, mi teléfono vibró. Al principio pensé que era uno de esos mensajes automáticos, pero al desbloquearlo vi el nombre de Luis en la pantalla. Estás evitándome, pero tus ojos dijeron todo. No tengas miedo de vivir. El mensaje era breve, pero cada palabra parecía tener un peso que caía directamente sobre mí. ¿Evitarlo? Sí, claro que lo estaba evitando. Pero sus palabras tocaron algo profundo. No tengas miedo de vivir. ¿Estaba viviendo realmente? Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. Mi primer impulso fue borrar el mensaje, ignorarlo como si nunca hubiese llegado. Pero no lo hice. En cambio, lo guardé. Una parte de mí sabía que este no sería el último mensaje de Luis. Esa noche, mientras Santiago dormía profundamente a mi lado, me di cuenta de que no podía seguir fingiendo. Había grietas en nuestra fachada perfecta, y aunque intentábamos cubrirlas con rutinas y detalles, las fisuras seguían creciendo. Algo tenía que cambiar. El mensaje de Luis permaneció sin respuesta durante días,
pero cada vez que revisaba mi teléfono, algo dentro de mí me empujaba a leerlo de nuevo. No tengas miedo de vivir. Esas palabras resonaban en mi mente con una persistencia incómoda, como si fueran un eco de un deseo enterrado. Finalmente, una tarde, mientras Mateo estaba en la escuela y Santiago inmerso en su trabajo, decidí escribirle. ¿Qué propones? La respuesta no tardó en llegar. Ven conmigo mañana. Hay un lugar cerca de aquí que quiero mostrarte. No sé si puedo. Claro que puedes. Solo necesitas querer. Esa noche preparé mi excusa. Una reunión improvisada con Sofía, mi amiga de la universidad. Santiago no hizo preguntas. Simplemente asintió y me deseó un buen día. La facilidad con la que aceptó mi mentira me dejó una sensación extraña, entre alivio y culpa. Luis me esperaba en su coche frente a un parque. Cuando me acerqué, bajó la ventana y me sonrió con esa confianza despreocupada que lo caracterizaba. ¿Lista para una pequeña aventura? Supongo que sí, respondí, intentando no sonar demasiado emocionada. El trayecto al pueblo vecino era corto, pero Luis hizo que el tiempo pareciera dilatarse con sus historias. Hablaba de sus viajes, de las personas que había conocido y de las cosas que había aprendido en cada lugar. La vida no es algo que puedas planificar, Isa. Es algo que sucede. Lo más importante es tener el valor de dejarte llevar por ella. Eso suena bonito, pero no siempre es tan fácil, respondí, mirando por la ventana para evitar su mirada penetrante. No lo es. Pero también es cierto que a veces complicamos cosas que podrían ser simples. Por ejemplo, estás aquí ahora, ¿no? Sus palabras eran directas, pero no invasivas. Cada comentario suyo parecía diseñado para desafiarme, pero no forzarme. Llegamos al pequeño pueblo poco después del mediodía. Luis estacionó cerca de una plaza con adoquines gastados por el tiempo y me llevó a un café que, según él, hacía el mejor café del lugar. El lugar era acogedor, con mesas pequeñas de madera y una decoración sencilla pero encantadora. Pedimos 2 cafés y nos sentamos junto a una ventana que daba a la calle principal. Mientras esperábamos, la conversación se volvió más personal. Hablamos de nuestros sueños de juventud, de las cosas que nos habían llevado por caminos tan distintos. Luis me escuchaba con atención, como si cada palabra mía tuviera un peso especial. Siempre pensé que serías artista, comentó en un momento mientras removía su café con una cuchara pequeña. ¿Artista? Nunca tuve tanto talento. Eso no es verdad. Siempre fuiste creativa, pero decidiste enterrarlo en algún momento. Tal vez por miedo. Quise protestar, pero su comentario me golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Era cierto? ¿Había dejado de lado una parte de mí para ajustarme a lo que se esperaba de mí? De repente, alguien se acercó a nuestra mesa. Una mujer mayor, con el cabello recogido en un moño y gafas elegantes. ¿Isabela? No puedo creerlo. ¿Eres tú? Reconocí a la mujer al instante. Era la señora Carmen, una antigua amiga de mi madre. Señora Carmen, qué sorpresa verla aquí. Ella miró a Luis con curiosidad antes de regresar su atención a mí. Hace tanto tiempo que no te veía, y parece que estás ocupada. No quiero interrumpir. Es un viejo amigo, respondí rápidamente, sintiendo cómo la sangre subía a mis mejillas. Luis, sin perder la compostura, se levantó y le estrechó la mano. Luis, encantado. La señora Carmen sonrió, pero no podía ocultar su curiosidad. Después de algunos comentarios amables, se despidió, dejándome con una sensación incómoda. ¿Estás bien? Preguntó Luis cuando ella se fue. Sí, es solo que no esperaba encontrarme con alguien conocido. No te preocupes. Todo el mundo tiene derecho a un poco de misterio en su vida. Luis dijo esto con una sonrisa tranquilizadora, pero la firmeza en su tono me hizo sentir que tenía razón. Por primera vez en años, sentí que estaba haciendo algo por mí, algo que escapaba a las expectativas de los demás. Cuando terminamos el café, Luis sugirió dar un paseo por la plaza antes de regresar. Caminamos en silencio durante un rato, disfrutando de la tranquilidad del lugar. Pero incluso en el silencio, sentía que nuestras miradas decían más de lo que cualquiera de nosotros se atrevía a expresar en voz alta. Al regresar al coche,
Me di cuenta de que esta segunda reunión con Luis había cambiado algo. No sabía exactamente qué, pero el mundo ya no parecía el mismo. Los días siguientes al viaje estuvieron cargados de una tensión que solo yo parecía percibir. Santiago seguía con su rutina habitual. Trabajo, cenas en casa, un beso rápido antes de dormir. Mateo me pedía ayuda con sus tareas escolares, y yo me obligaba a sonreír, a ser la madre y esposa que todos esperaban. Pero dentro de mí, algo se había fracturado. El rostro de Luis, sus palabras, incluso su risa, ocupaban un espacio en mi mente que no podía controlar. Cada vez que intentaba ignorarlo, esa chispa que había encendido en mí se hacía más fuerte. No podía pretender que todo seguía igual, no después de lo que había sentido. El mensaje de Luis llegó una mañana. Tengo algo que quiero mostrarte. Fotografías de nuestro último paseo. Ven a mi apartamento cuando puedas. Miré el mensaje durante minutos, incapaz de decidir qué hacer. Sabía que responder sería como cruzar una línea que no podría borrar, pero también sabía que si no lo hacía, me quedaría atrapada en esta vida que cada vez sentía menos mía. Finalmente, mis dedos se movieron por sí solos. ¿A qué hora? Su respuesta fue inmediata. Cuando quieras, estoy en casa. La puerta de su apartamento estaba entreabierta cuando llegué. Luis me recibió con una sonrisa tranquila, como si mi visita fuera lo más natural del mundo. Pasa, Isa. No te preocupes. Nadie nos verá aquí. Sus palabras, aunque tranquilizadoras, solo aumentaron mi nerviosismo. El lugar era exactamente como lo imaginaba. Un espacio amplio, lleno de luz, con fotografías enmarcadas colgando de las paredes. Cada imagen parecía contar una historia. Ven, quiero mostrarte algo. Me llevó hasta una mesa donde había extendido varias fotografías. Reconocí los paisajes del pueblo al que habíamos ido. La plaza, el café, incluso la calle empedrada por la que habíamos paseado. Pero lo que más me impactó fue una fotografía de mí misma. ¿Cuándo tomaste esto? Pregunté sorprendida. Mientras mirabas las flores en la plaza. Estabas tan perdida en tus pensamientos que no pude resistirme. La imagen capturaba algo que ni yo misma había notado. Una mezcla de melancolía y anhelo que no podía esconder. No debiste hacerlo sin pedírmelo, dije, aunque mi voz carecía de convicción. No pude evitarlo. Hay algo en ti, Isa. Algo que me fascina. Su tono era bajo, íntimo, y de repente me di cuenta de lo cerca que estábamos. Sentía su mirada fija en mí, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Luis, esto no está bien. Mi voz temblaba, más por la confusión interna que por la certeza de mis palabras. No he dicho que lo esté, pero a veces lo correcto no es lo que necesitamos. Intenté apartarme, pero su mano rozó la mía mientras señalaba otra fotografía. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero desencadenó una tormenta dentro de mí. Sus dedos se deslizaron hasta mi muñeca y me giré para mirarlo. Sus ojos tenían una intensidad que era imposible ignorar. En ese momento, mi resistencia se rompió. Luis se inclinó lentamente, dándome tiempo para detenerlo. Pero no lo hice. Cuando sus labios tocaron los míos, el mundo se desvaneció. Este beso no era como el primero. No era un accidente ni un impulso momentáneo. Era una decisión, una rendición mutua. Respondí al beso, sintiendo cómo cada barrera que había construido se derrumbaba. Sus manos se posaron suavemente en mi cintura, atrayéndome más cerca, mientras mi mente luchaba entre la culpa y el deseo. En ese momento no pensé en Santiago, en Mateo, ni en las consecuencias de mis actos. Solo estaba Luis. Su calor, su aroma, su manera de hacerme sentir viva de una forma que no recordaba haber sentido antes. Cuando nos separamos, el silencio llenó la habitación. No fue incómodo, sino cargado de significado. Luis no dijo nada, solo me miró, esperando que yo hablara primero. No sé qué estoy haciendo, murmuré finalmente. Estás siendo tú misma, Isa. Eso es todo. Quise protestar, pero sus palabras tenían una verdad que no podía negar. Había cruzado una línea,
Y aunque sentía el peso de lo que había hecho, también sentía algo más: libertad. Al salir de su apartamento esa tarde, sabía que no habría vuelta atrás. Lo que había empezado como una chispa, ahora era un fuego imposible de apagar. El equilibrio frágil que había intentado mantener comenzó a resquebrajarse poco a poco. Santiago no era el tipo de hombre que hacía preguntas sin fundamento, pero yo conocía sus gestos y miradas lo suficiente como para saber que algo lo inquietaba. Sus ojos me seguían con más atención, sus comentarios eran más cortos, y su presencia, normalmente distante, parecía ahora más pesada. ¿Otra vez tienes que salir?, me preguntó una tarde, cuando me veía arreglándome frente al espejo. Sí, Sofía quiere que la ayude con unas cosas del trabajo. Respondí con la naturalidad que había practicado tantas veces. Santiago dejó el periódico sobre la mesa y me miró con una mezcla de curiosidad y algo que no había visto en mucho tiempo: desconfianza. ¿Siempre con Sofía? Últimamente pasas mucho tiempo con ella. Es mi amiga. ¿Qué quieres que haga? Intenté mantener el tono ligero, pero sentí cómo mi pulso se aceleraba. No es nada, Isa, solo lo noto. Eso es todo. Su respuesta parecía casual, pero sus ojos seguían clavados en mí mientras me colocaba el abrigo. Sentí que su mirada perforaba la fachada que había construido con tanto esfuerzo. Esa tarde, no fui a ver a Luis. En cambio, conduje sin rumbo fijo, tratando de calmar la tormenta de pensamientos en mi cabeza. ¿Había notado algo, Santiago? ¿Había cometido algún error? El miedo de ser descubierta comenzó a mezclarse con la culpa que ya llevaba dentro. En casa, traté de compensar mi ausencia dedicando más tiempo a Mateo. Ayudaba con sus tareas, jugaba con él en el jardín y le leía cuentos antes de dormir. Mi hijo era un refugio, un recordatorio de lo que estaba en juego. Hoy has estado más con nosotros, comentó Santiago una noche mientras recogía los platos de la cena. ¿Qué quieres decir? Nada malo. Solo es bueno verte más tranquila. Asentí, obligándome a sonreír, pero sus palabras no me aliviaron. Todo lo que hacía parecía un intento desesperado de mantener una normalidad que yo misma estaba destruyendo. Luis, por su parte, no parecía dispuesto a conformarse con lo que habíamos compartido hasta ahora. Sus mensajes eran más frecuentes, sus palabras más directas. Te extraño. ¿Cuándo nos vemos? Luis, no puedo ahora. Santiago empieza a sospechar. ¿Y qué? No puedes vivir toda tu vida fingiendo. Mereces algo más. Merecer. Esa palabra resonaba en mi mente con fuerza. ¿De verdad merecía algo más? ¿O simplemente me estaba dejando llevar por un egoísmo que destruiría todo a mi alrededor? Una tarde, mientras recogía a Mateo de la escuela, mi teléfono vibró con un mensaje. Era Luis. No quiero ser solo una escapatoria para ti. Si esto significa algo, hazlo real. El tono de sus palabras era claro. No estaba dispuesto a esperar. Quería más tiempo, más de mí. Pero yo no podía dárselo. No sin arriesgarlo todo. Esa noche, mientras Santiago trabajaba en su despacho, noté que había dejado su teléfono sobre la mesa del comedor. Mi corazón dio un vuelco al pensar que tal vez estaba revisando el mío o tratando de encontrar algo. Pero no era su estilo. Si tenía dudas, se enfrentaría a mí directamente. Y, sin embargo, su comportamiento estaba cambiando. Había momentos en los que lo encontraba mirándome en silencio, como si intentara descifrar un código que no entendía. Otros días, hacía preguntas que parecían inofensivas, pero llevaban una carga de curiosidad velada. ¿Sofía y tú están bien?, preguntó una tarde mientras cenábamos. ¿Por qué no lo estaríamos?, respondí demasiado rápido. Simple curiosidad. No te pongas a la defensiva. Era un juego peligroso y lo sabía. Cada mentira que decía me acercaba más al borde del abismo, y aunque intentaba convencerme de que podía mantener el control, sabía que no era verdad. Luis seguía insistiendo, y aunque me aterraba ceder, también sabía que no quería dejarlo ir. Sus palabras, su presencia, todo lo que representaba para mí, se había convertido en algo demasiado importante. Pero, al mismo tiempo, sentía que las paredes de mi vida se cerraban a mi alrededor. Santiago estaba cada vez más alerta, y aunque no tenía pruebas,
Sus dudas eran como una sombra que no podía ignorar. El equilibrio estaba a punto de romperse. La tensión que había estado acumulándose durante semanas finalmente alcanzó un punto de quiebre. Era una tarde tranquila en casa. Mateo estaba con un amigo, y Santiago dijo que saldría a hacer unas compras rápidas. Yo aproveché ese tiempo para intentar encontrar un momento de calma. Pero la tranquilidad nunca llegó. El teléfono sonó, y al contestar, una voz fría y familiar habló. ¿Isa? Era Luis. No puedo hablar ahora, respondí rápidamente, sintiendo el peso de la culpa en cada palabra. ¿Por cuánto tiempo vas a seguir así? No podemos fingir que esto no significa nada. Su tono era firme, casi desafiante, y antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé inmóvil, con el teléfono aún en la mano. No sabía que, en ese momento, Santiago había regresado antes de lo previsto. Estaba parado en el umbral, observándome con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. ¿Con quién hablabas? Su pregunta era directa, pero su tono no lo era. No estaba enfadado, sino frío, como si ya supiera la respuesta y solo necesitara oírla de mis labios. Con Sofía. Mentí, sintiendo cómo mi corazón latía descontrolado. Santiago me miró por un largo momento antes de asentir. Tengo que salir de nuevo. Horas después, recibí un mensaje de Luis. Necesito verte. Ahora contra mi mejor juicio, le respondí. No podía dejarlo así, no después de todo lo que habíamos compartido. Le pedí que nos encontráramos en su apartamento. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Entré con cautela, pero lo que encontré me dejó sin aliento. Luis estaba de pie en medio de la sala, frente a Santiago. El ambiente era pesado, cargado de tensión. Santiago fue el primero en hablar. Así que este es Luis, dijo con un tono tan controlado que resultaba aterrador. El famoso amigo de la infancia. Luis no retrocedió. Su postura era relajada, pero sus ojos revelaban que estaba preparado para cualquier cosa. ¿Qué haces aquí, Santiago? Preguntó Luis calmadamente. Lo mismo podría preguntarte yo, aunque creo que ya sé la respuesta. Esto no tiene que ser así. Intervine, intentando controlar la situación. Ah, ¿no? Santiago me miró con una mezcla de dolor y rabia contenida. ¿Cómo debería ser entonces, Isa? ¿Me explicas cómo se supone que debo interpretar esto? El intercambio que siguió fue breve pero intenso. Santiago exigía respuestas, mientras Luis mantenía su posición, defendiendo lo que sentía por mí sin disculparse. La confrontación no llegó a lo físico, pero la herida ya estaba hecha. Finalmente, Santiago se giró hacia mí. Tienes que decidir, Isa. No puedo quedarme si sigues en esto. Pero antes de que lo hagas, pregúntate si realmente vale la pena destruir todo lo que hemos construido. Salió del apartamento, dejando tras de sí un silencio abrumador. Luis se acercó a mí, su rostro mostrando una mezcla de tristeza y determinación. Isa, no quiero presionarte, pero tampoco puedo seguir siendo tu secreto. Merecemos algo real. Sus palabras eran sinceras, pero el peso de la decisión que tenía frente a mí era insoportable. Quería a Luis, pero también sabía lo que estaba en juego. Mi familia, la estabilidad de Mateo, todo lo que había construido con Santiago. Miré a Luis, buscando algo que me diera claridad, pero lo único que encontré fue un reflejo de mis propias dudas. Luis, no puedo. No así. ¿No puedes o no quieres? No respondí. En lugar de eso me alejé de él, sintiendo que cada paso que daba era como arrancarme un pedazo de alma. La última escena de ese día quedó grabada en mi mente como un sueño nebuloso. Estaba en el umbral de la puerta del apartamento de Luis, mirándolo por última vez. No importa qué decidas, Isa. Siempre tendrás un lugar aquí, dijo él, su voz quebrándose ligeramente. Asentí, incapaz de hablar, y cerré la puerta detrás de mí. En casa, Santiago no dijo nada. No me esperó con reproches ni preguntas. Simplemente se sentó en la sala, con la mirada fija en algún punto invisible. Yo pasé de largo, sintiendo su silencio como un juicio implacable. El final no llegó como una explosión, sino como un susurro.
Mi decisión no fue un acto de valentía ni de resignación, sino un intento desesperado de mantener lo poco que quedaba intacto.